esta crisis están los que siguen ganando. Ayer se dio a conocer la noticia de que Mercado Libre había batido todos sus récords de acciones en Wall Street. Sus acciones superaron los 50.000 millones de dólares. Es difícil pensar a qué equivale esta suma, pero les tiro dos datos para que se den cuenta. Equivale a más de lo que tiene todo el Banco Central de la República Argentina en sus arcas y equivale más o menos a todo el préstamo que Mauricio Macri hizo con el FMI para endeudar a la Argentina por toda una generación. Este año, en estos 6 meses, eternos, pero 6 meses de lo que va el 2020, el valor de la empresa de Marcos Galperín creció el 76%. En gran parte le dio una ayuda la misma crisis del COVID y la cuarentena, aprovechando para acelerar todo lo que es la distribución y venta digital. Básicamente, las ganancias de Mercado Libre se construyen al ser una empresa intermediaria. O sea, no produce mucho valor, no produce más valor y al transformarse en un monopolio en la Argentina, lo que hace es cobrar comisiones abusivas a los vendedores. Lo mismo que estamos viendo con las empresas como Rappi o como Globo. ¿Saben que es el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de la Argentina, uno de los hombres también más ricos del mundo? Su empresa es la más valiosa de Argentina hoy en día, pero ¿saben qué? Galperín desde hace años y años que viene llorando porque no le bajan los impuestos, porque los impuestos que paga son muchísimos. ¿Y saben qué? Esta persona que tiene la empresa más cotizada de toda la Argentina lo logró. Eso que ya en años anteriores estaba pagando, por ejemplo, el 30% del impuesto a las ganancias, encuadrado en un convenio trucho de una ley de software. O sea, ustedes tienen que pagar impuesto a las ganancias porque son trabajadores y se los descuentan compulsivamente. Galperín pagaba el 30%. Pero la semana pasada en diputados se aprobó la ley llamada de Economía del Conocimiento para que empresarios como Galperín, y en particular él también, pagaran un 70% menos de contribuciones patronales, entre otros beneficios. Esta ley, como ya te veníamos contando, se votó por unanimidad. O sea, todo el Congreso, la oposición, Cambiemos, el Frente de Todos menos el Frente de Izquierda, votaron bajarle los impuestos a los empresarios como Galperín. Te cuento quiénes también están ganando en esta pandemia. Bueno, los lobos de Wall Street. Con la nueva propuesta que hizo Martín Guzmán, el ministro de Economía, para los bonistas que tienen títulos de la deuda argentina, en la negociación que va entre abril y la presentación que hicieron ayer, ganaron entre 10 y 15.000 millones de dólares. Es una cifra bastante importante, ¿no? Si piensen lo siguiente cosa. Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía de Menem y de la Rúa, y Luis Toto Caputo, que fue el endeudador serial de la Argentina, incluyendo bonos a 100 años que compraba y vendía él, salieron a decir que la oferta era buena y que los bonistas debían aceptarla. Es algo así como si Bolsonaro saliera a decir que una política sanitaria es buena. Si ellos dicen que es buena para los bonistas y que hay que aceptarla, evidentemente no es muy buena para los intereses de las mayorías trabajadoras. ¿Pero ustedes creen que Galperín y los bonistas de Wall Street son una excepción, los únicos que están ganando en esta crisis? No. Este domingo, Fernando Rosso, en una editorial que les recomiendo mucho, nos contaba que el año pasado las utilidades que ganaron los bancos que trabajan en la Argentina ascendieron a 314.000 millones de pesos. Es un 51% más que lo que habían ganado el año anterior. Y los bancos, en el 2020, en lo que va del 2020, también la están pasando bastante bien. En abril de este año, quintuplicaron sus ganancias respecto a marzo. Parece que están haciendo buenos negocios. Y marcaba un detalle ahí Fernando Rosso en la editorial. Si se llegase a retomar ese famoso impuesto a las ganancias que nunca llega y ahora vuelven a decir que viene en 2 semanas, no afectaría a los bancos, porque solo iría sobre personas físicas. O sea que
sobre personas físicas y no jurídicas. O sea que no iría ni contra los bancos, ni contra las energéticas, ni contra las cerealeras, ni contra todos esos grandes empresas que son los que después fugan los capitales de Argentina. Sumo algo a este dato para que vayamos pensando quiénes están ganando y quiénes no en esta crisis. Los más optimistas hablan de que este impuesto a las fortunas podría recaudar unos 3.000 millones de dólares. Es menos de un tercio de lo que consiguieron los buitres negociando entre abril y junio. Menos de un tercio. Es más o menos la mitad de lo que ya se pagó en este año de deuda externa. O sea que si llegara ese impuesto a las grandes fortunas, tampoco la verdad que sería mucho comparado con lo que están ganando. Estos grandes empresarios no paran de ganar ni en la pandemia. Mientras, ¿cuál es la situación de los trabajadores? Bueno, comentábamos, le bajan los impuestos a las grandes empresas, le mejoran la oferta a los bonistas. El 70% de los argentinos está ganando menos de 20.000 pesos mensuales. El 7 de cada 10 personas en Argentina gana menos de 20.000 pesos mensuales. ¿Cuánto necesita una familia tipo para llegar a fin de mes, según los datos oficiales? 43.000 pesos. O sea, quiere decir que hoy en día en Argentina una familia que tiene 2 trabajadores con un sueldo de los que cobran 7 de cada 10 personas, ni siquiera puede dejar de ser pobre. Todo esto se va expresando también en un crecimiento de la desigualdad, que es algo que se viene cuestionando en todo el mundo. Hoy el 10% más rico de la población se queda con el 32% del total de los ingresos. El 10% más rico se queda con el 32% del total de los ingresos. ¿Saben cuánto se queda el 10% más pobre? El 1,4%. Esto es las consecuencias también de una política que va acrecentando la desigualdad mientras se le vota menos impuestos a los grandes empresarios y recortes a los jubilados. Este fin de semana, Horacio Berbisky relató un encuentro, o un crash, como se le diría ahora, entre Máximo Kirchner, Sergio Massa, con alguno de los grandes popes de la burguesía nacional, si es que algo así existe. Estaban el banquero Jorge Brito, parte de esos grandes bancos que siempre ayudan a la fuga de capitales, el constructor Dragonetti, que incluso estuvo encerrado algunos días por las causas de las fotocopias de los cuadernos y las matufias que se hace entre la obra pública y la construcción, el empresario Marcos Bulgeroni y Marcelo Midlin del sector energía, uno de los sectores que más ha arrasado no solamente con la estructura energética argentina, destruyéndola con falta de inversión, sino también arrasado con los bolsillos de las y los trabajadores. Y el señor Miguel Acevedo, que tiene como su actividad fuerte el cultivo de soja, de granos, el procesamiento y la exportación de la soja y de otras semillas. Parece que a unas próximas charlas se acercaría el miserable Paolo Roca. Es el mismo staff, si uno lo ve, el mismo staff de empresarios que se termina reuniendo con todos los gobiernos y que viene siendo la cabeza de la decadencia nacional que desde hace décadas venimos sufriendo. La idea que quieren sembrar es la misma y es en la que viene insistiendo Alberto Fernández, que de esta crisis vamos a salir de la mano con los empresarios nacionales, de los empresarios que supuestamente quieren desarrollar a la Argentina. Pero si son los mismos que despiden, que bajan los sueldos, que no cumplen ni siquiera con los protocolos mínimos de salud para que los trabajadores y trabajadoras no se enfermen en sus lugares de trabajo. Son los mismos que están unidos por uno y mil lazos a los grupos de bonistas como BlackRock, como todos los fondos buitres. Son los mismos. Tienen sus acciones en un lado, tienen sus acciones en el otro. No están para un desarrollo nacional. Cada vez que se hace una lista de la fuga de capitales, a ellos los encuentran. Este cuento de una burguesía nacional que nos va a sacar de la crisis apostando a su desarrollo, ya lo contaron. Justamente recordaba en el día de ayer una entrevista que le hicieron también en el Círculo Rojo a Horacio Berbisky, donde hablando sobre el último gobierno de Cristina, hacía la siguiente afirmación. Esa idea, digamos, de la burguesía nacional, que es un viejo engañapichanga que también padecimos durante el gobierno de Menem,
Aquí no existe ninguna burguesía nacional, hay una burguesía de origen local, por cierto, pero está absolutamente transnacionalizada y sus intereses tienen poco que ver con los del pueblo argentino. Bueno, si sus intereses tienen poco que ver con los del pueblo argentino, el tema es pensar por qué siguen siendo los grandes beneficiarios. ¿Por qué se le recortan las jubilaciones a nuestros abuelos, a los trabajadores y trabajadoras que laburaron toda su vida, y se le quitan los impuestos a tipos como Galperín? ¿O por qué le dan premios a las energéticas que han saqueado nuestros recursos y también nuestros bolsillos? La idea de esa alianza entre trabajadores y empresarios vuelve a ser como un cuentito de la buena pipa, que nos vuelven a contar una y otra vez, mientras siguen ganando los mismos de siempre. Si queremos pensar que nuestras vidas están por delante de sus ganancias, tenemos que dejar de lado el cuento ese de la buena pipa y organizarnos.